Continuamos con este challenge de lectura bíblica 2024 y quiero recordarte que el desafío consiste en leer 4 capítulos todos los días para que juntos terminemos de leer la Biblia durante este año. Si de repente te atrasas, quiero decirte que no eres el único. Yo también me he llegado a atrasar en la lectura de la Biblia, pero también te animo a que continúes. No importa que te atrases, continúa. Sé constante. Fíjate que algo que me he dado cuenta es que nos cuesta mucho trabajo ser constantes con estos hábitos que son tan importantes. La lectura de la palabra es lo que alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestra mente, nos moldea, nos transforma. Así que yo te invito a que seas parte de este desafío durante este año. Y probablemente para el 2025 le sigamos, pero eso no lo sabemos. Así que vamos a leer la Biblia y quiero decirte que la versión que yo estoy utilizando es la Reina Valera contemporánea. Si tú no la tienes, la puedes descargar en tu celular o bien ocupa la que tienes en casa. También te invito a que subrayes los textos que más llaman tu atención y que disfrutes de esta lectura. ¿Estás listo? Comencemos. Jueces capítulo 10. Después de Abimelech se levantó Tola para librar a Israel. Tola era hijo de Fúa y nieto de Dodo, de la tribu de Isaacar, y vivía en Samir, en los montes de Efraín. Y Tola gobernó a Israel durante 23 años, y al morir fue sepultado en Samir. Después de él vino Yair, el Galadita, que también acaudilló a Israel durante 22 años. Yair tuvo 30 hijos, y cada uno de ellos tenía su propio asno. Tenían también 30 ciudades, conocidas como las ciudades de Yair, las cuales hasta el día de hoy están en la tierra de Galad. Y al morir Yair, fue sepultado en Camón. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, pues se volvieron a la idolatría, y sirvieron a Baal y a Astarot, y a los dioses de Siria, Sidón, Moab, Amón y Filistea, y se olvidaron de servir al Señor. Y el Señor se enojó mucho contra Israel y lo dejó caer en las manos de los filisteos y de los amonitas, que durante 18 años oprimieron y quebrantaron a los israelitas que vivían en Galad, entre los amorreos al otro lado del Jordán. Además, los amonitas cruzaron el Jordán para hacerle la guerra a Judá y a Benjamín, descendientes de Efraín, y otra vez Israel sufrió una gran opresión. Entonces los israelitas clamaron al Señor y le dijeron: reconocemos que te hemos ofendido y que nos hemos apartado de ti, que eres nuestro Dios, por servir a los Baales. Y el Señor les respondió: ¿no es verdad que ustedes han sido oprimidos por los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los maonitas, pero que cuando han clamado a mí, yo los he librado de ellos? Pero ustedes me han abandonado por ir a servir a otros dioses. Por eso no volveré a salvarlos. Vayan y pidan la ayuda de esos dioses que han elegido, que sean ellos quienes los libren de todas sus aflicciones. Y los israelitas le respondieron: sí, Señor, reconocemos que te hemos ofendido. Haz con nosotros lo que te parezca mejor. Solo te rogamos que nos salves esta vez. Y los israelitas desecharon todos los dioses ajenos que tenían y sirvieron al Señor, a quien le dolió ver la aflicción de Israel. Pero los amonitas se juntaron y acamparon en Gaalad. Los israelitas, por su parte, acamparon en Mizpa. Los jefes israelitas y los de Galad acordaron que el que abriera las hostilidades contra los amonitas sería el caudillo de todos los habitantes de Galad. Jueces capítulo 11. Jefté, el galadita, era un hombre valiente y aguerrido, hijo de una ramera. Su padre se llamaba Galad. La mujer de Galad tuvo otros hijos de este que, cuando crecieron, corrieron de su casa a Jefté y lo amenazaron diciéndole: tú no recibirás ninguna herencia de nuestro padre, porque no eres hijo de nuestra madre, sino de otra mujer. Fue así como Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Tob. Allí se juntó con unos vagabundos y ellos comenzaron a salir con él. Tiempo después, los amonitas pelearon contra los israelitas, y los ancianos de Galad llamaron a Jefté, que vivía en Tob, y le dijeron: ven con nosotros para combatir a los amonitas, tú serás nuestro jefe. Pero Jefté le respondió: ustedes no me quieren, hasta me corrieron de la casa de mi padre. ¿Por qué vienen a pedirme ayuda ahora que están en problemas? Y los ancianos le respondieron: precisamente por eso, porque estamos en problemas, te pedimos que vengas y pelees con nosotros contra los amonitas. Tú serás el caudillo de todos los que vivimos en Galad. Jefté les respondió: ¿ustedes me piden volver para que pelee contra los amonitas? Y si el Señor me da la victoria, ¿seré el caudillo de ustedes?
Los ancianos de Galaad le respondieron: el Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú nos ordenes. Entonces Jefté se fue con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo nombró su caudillo y su jefe. Pero en Mizpa repitió ante el Señor todo lo que antes había dicho. Luego envió un mensaje al rey de los amonitas en que le decía: ¿qué tienes tú contra mí? ¿Por qué quieres atacar mi tierra? Al mensaje de Jefté el rey le respondió: cuando Israel vino de Egipto, se adueñó de mi tierra, que va desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán. Eso es lo que peleo. Devuélveme esa tierra y viviremos en paz. Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los amonitas y le dijo: yo, Jefté, te digo, Israel no se adueñó de la tierra de Moab, ni de la tierra de los amonitas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzó el desierto hasta el Mar Rojo, llegó a Cades. Entonces el pueblo de Israel envió mensajeros al rey de Edom y le pidió permiso para pasar por su territorio, pero el rey de Edom no los escuchó. También pidió permiso al rey de Moab, pero él tampoco les permitió pasar. Así que Israel se quedó en Cades. Después anduvo por el desierto y rodeó las tierras de Edom y de Moab por el oriente. Y luego acampó al otro lado del río Arnón. Pero no entró en territorio de Moab, pues en Arnón empezaba su territorio. Además, Israel envió mensajeros a Sihón, el rey de los amorreos y de Hesbón, y le dijo: te ruego que me dejes pasar por tu territorio para llegar a mi desierto. Pero a Sihón no le inspiró confianza a Israel y tampoco lo dejó pasar por su territorio, sino que reunió a su ejército, acampó en Yahaz y peleó contra Israel. Pero el Señor, Dios de Israel, entregó a Sihón y a todo su ejército en manos del pueblo de Israel. Y estos se apoderaron de toda la tierra de los amorreos. Tomaron también el territorio de los amorreos, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Y ahora tú pretendes apoderarte de ese territorio. Si tu Dios, Quemos, te diera algo, ¿no sería tuyo? De igual manera, todo lo que el Señor nuestro Dios nos entregó, nos pertenece. ¿En qué eres mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo algún problema contra Israel para que le hiciera la guerra? Durante 300 años Israel ha habitado en Hesbón y Aroer, y en todas las ciudades del territorio de Arnón, porque nunca antes han reclamado esta tierra. De modo que yo no he pecado contra ti, pero si tú haces mal al querer pelear contra mí, que el Señor, que es el juez, juzgue entre los israelitas y los amonitas. Pero como el rey de los amonitas no quiso entender las razones de Jefté, el espíritu del Señor vino sobre Jefté y éste recorrió Galaad y Manasés y Mizpa de Galaad para luchar contra los amonitas. Allí Jefté hizo un juramento al Señor y le dijo: si me das la victoria sobre los amonitas, cuando yo regrese de la batalla, te ofreceré en holocausto a quien primero salga a recibirme. Luego Jefté avanzó contra los amonitas y peleó contra ellos, y con la ayuda del Señor los venció. Los destruyó por completo y conquistó Aroer hasta Minit, y sus 20 ciudades hasta los llanos de las viñas. Así fue como los israelitas sometieron a los amonitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo con panderos y danzas. Jefté no tenía más hijos, sino que ella era su única hija. Así que al momento de verla rasgó sus vestiduras y rompió en llanto. ¡Ay, hija mía, qué desgracia la mía! Y tú eres la causa de mi dolor, por la promesa que le hice al Señor, y no me puedo retractar. Pero ella le respondió: Padre mío, si le has dado tu palabra al Señor, cumple tu promesa, pues Él te usó para vengarte de tus enemigos, los amonitas. Y le hizo una petición a su padre: concédeme 2 meses para ir a los montes con mis amigas, déjame llorar por mi virginidad. Y Jefté le concedió los 2 meses y la dejó ir. Entonces ella salió con sus compañeras y recorrieron los montes lamentando que moriría virgen. Pasados los 2 meses, ella volvió con su padre para que éste cumpliera su promesa al Señor. Ella nunca tuvo relaciones con un hombre. A partir de entonces fue costumbre de Israel que cada año todas las doncellas de Israel lloraran durante 4 días por la hija de Jefté el Galadita. Jueces capítulo 12. Tiempo después, los efraimitas se reunieron para dirigirse al norte y hablar con Jefté y le reclamaron: ¿por qué fuiste solo a pelear contra los amonitas? ¿Por qué no nos llamaste para que fuéramos contigo? Ahora vamos a quemar tu casa y a ti en ella. Jefté les respondió: mi pueblo y yo teníamos un gran pleito contra los amonitas. Cuando los llamé, ustedes no salieron en mi defensa.
Como vi que ustedes no venían en mi ayuda, me arriesgué y luché contra ellos, y el Señor me los entregó. ¿Por qué entonces vienen ahora a querer pelear conmigo? Luego Jefté reunió a los guerreros de Galaad y peleó contra los efrainitas y los derrotó, pues habían dicho: ustedes los galaditas, que viven entre Efraín y Manasés, se apartaron de la familia de Efraín. Y así los galaditas se apropiaron de los vados del Jordán que habían sido de la familia de Efraín. Y cuando los efrainitas que huían querían cruzar el vado, los de Galaad les preguntaban: ¿eres efrateo? Si respondían que no, les pedían que dijeran Shibolet. Y si el fugitivo decía Sibolet, porque no podían pronunciar esa palabra correctamente, le echaban mano y lo degollaban junto a los vados del Jordán. Así murieron 42,000 efrainitas, y Jefté, el galadita, fue caudillo de Israel durante 6 años. Cuando murió, fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Después de Jefté, el caudillo de Israel, fue Ibzán de Belén, que tuvo 30 hijos y 30 hijas, y a todos los casó con gente que no era de su pueblo. Ibzán gobernó a Israel durante 7 años, y cuando murió fue sepultado en Belén. Después de Ibzán, el caudillo de Israel fue Elón, el Zabulonita, que gobernó a Israel durante 10 años. Cuando murió Elón, fue sepultado en Ayalón, en la tierra de Zabulón. Después de Elón, el caudillo de Israel fue Abdón, hijo de Gilel, el Piratonita, que tuvo 40 hijos y 30 nietos, y cada uno de ellos montaba su propio asno. Abdón gobernó a Israel durante 8 años, y cuando murió fue sepultado en Piratón, en el monte de Amelec, que es la tierra de Efraín. Jueces capítulo 13. Los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y durante 40 años el Señor los entregó al poder de los filisteos. En Sora, poblado de la tribu de Dan, había un hombre llamado Manoa, que no tenía hijos porque su mujer era estéril. Cierto día, un ángel del Señor se le apareció a su mujer y le dijo: es un hecho que eres estéril y que nunca has tenido hijos, pero vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo. Solo que tú no debes beber vino ni sidra, ni comer nada que sea impuro. Al hijo que vas a concebir y dar a luz no debes cortarle nunca el cabello, porque desde antes de nacer el niño estará consagrado a Dios como nazareo, y él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue y le contó a su marido lo que sucedió. Le dijo: un varón de Dios vino a hablar conmigo. Su aspecto era tan impresionante y temible que parecía un ángel de Dios. Y no le pregunté quién era, ni de dónde venía, ni tampoco él me reveló su nombre. Lo que sí me dijo fue: vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo. Así que tú no debes beber vino ni sidra, ni comer nada que sea impuro, porque desde antes de nacer y hasta que muera, este niño estará consagrado a Dios como nazareo. Manoa oró entonces al Señor y dijo: mi Señor, te ruego que venga otra vez ese varón que enviaste, para que nos diga qué es lo que debemos hacer con el niño que va a nacer. Dios escuchó los ruegos de Manoa, y su ángel volvió a ver a la esposa de Manoa mientras ésta se hallaba en el campo. Manoa no estaba con ella. Entonces la esposa corrió a decirle a su marido: ven que se me ha aparecido otra vez el varón que me habló el otro día. Manoa se levantó y siguió a su mujer y le preguntó al varón: ¿eres tú quien habló con mi esposa? Y el varón le respondió: sí, yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando se cumpla tu promesa a mi esposa, ¿cómo debemos educar al niño y qué tenemos que hacer con él? Y el ángel del Señor le respondió: tu esposa debe abstenerse de todo lo que yo le dije. No tomará nada que provenga de la vid, no beberá vino ni sidra, ni comerá nada que sea impuro. Debe abstenerse de todo lo que le ordene. Manoa le dijo al ángel del Señor: por favor, permítenos detenerte un poco. Queremos prepararte un cabrito. Pero el ángel del Señor respondió: aun cuando me quedara, no comeré nada de lo que me ofrezcas. Si quieres ofrecer un holocausto, ofrécele al Señor. Como Manoa no sabía que estaba ante el ángel del Señor, le preguntó: ¿cómo te llamas? Así podremos honrarte cuando se cumpla tu promesa. Pero el ángel del Señor le respondió: ¿por qué me preguntas cómo me llamo? ¿No sabes que mi nombre es inefable? Entonces Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció al Señor sobre una peña. El ángel, por su parte, realizó un milagro frente a Manoa y su mujer. Y sucedió que al elevarse al cielo la llama que ardía sobre el altar, el ángel se elevó junto con la llama. Entonces ellos se postraron en tierra, y el ángel del Señor no se les volvió a aparecer.
Cuando Manoa se dio cuenta de que él era el ángel del Señor, le dijo a su mujer: seguramente vamos a morir, porque hemos visto a Dios. Pero su mujer le respondió: si el Señor quisiera matarnos, no hubiera aceptado el holocausto ni la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todo esto, y tampoco nos hubiera anunciado esto. Y la esposa de Manoa tuvo un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño crecía, y el Señor lo bendecía. Y fue en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol, donde el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. ¡Wow! A continuación, lo siguiente va a ser que veamos la historia de aquel que tenía el cabello largo y se llamaba Sansón. Así que prepárate porque la siguiente historia va a estar de lujo. Ahora sí que va a estar de pelos. Así que yo te animo a que leas la Biblia y que recuerdes que la Biblia es el único libro donde el autor está presente cuando la lees. Con esto terminamos y nos vemos en el próximo video.